Bueno, hoy vamos a hablar acerca de una reflexión acerca de las intenciones. Yo le puse a este tema intenciones. Todos tenemos buenas intenciones, ¿verdad? A veces no tan buenas. A veces es una mezcla de nuestras intenciones. A veces hacemos cosas con doble intención. Qué tremendo eso. A veces hacemos algo para obtener algo. Las intenciones son tan complicadas en nuestra vida, en nuestro corazón, que necesitan ser filtradas. Porque una intención es una motivación interna que está, fíjate, que está ante cualquier cosa, acción, palabra y pensamiento. Una intención puede ir más allá de lo que estoy pensando, de lo que quiero. Es algo más allá, es algo que puede ser oculto, una intención oculta en nuestro corazón. A veces no nos damos cuenta o no lo entendemos o no comprendemos. Hacemos muchas cosas pensando que es una buena intención, pero realmente, ¿qué hay ahí en nuestro corazón? ¿Qué hay detrás de cada cosa que hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Te acuerdas del relato de Adán y Eva? Y la pregunta es, ¿por qué Eva hizo lo que hizo? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué Eva hizo lo que hizo? Vamos tantito a Génesis, capítulo 2. Voy al 3. Dice, la serpiente, sabemos quién es la serpiente, ¿verdad? Dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Estoy leyendo en la versión 60. Tú sígueme ahí. Que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios te ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Fíjate, la intención del enemigo siempre va a ser confundirte. La intención del enemigo siempre va a ser confundirte, porque eso no fue lo que Dios le dijo. Él lo cambió. No comas de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Le estaba aclarando lo que Dios realmente les había dicho. De todo árbol pueden comer, menos de ese. Esa fue la indicación de Dios. Pero el enemigo siempre va a querer cambiar muchas cosas para confundirte. El que trae confusión a una vida, a una mente y a un corazón es el enemigo. La mujer le respondió eso a la serpiente. 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no vas a morir. Engaño, confusión y engaño son las armas que el enemigo usa para distraernos de la voluntad de Dios, para sacarnos del propósito de Dios. Y tenemos que estar bien atentos nosotros en qué está pasando, en cómo estamos reaccionando, en qué actitudes tenemos, porque pueden estar confundidas y engañadas. Después dice, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, le sigue diciendo la serpiente, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Como Dios. Qué tremendo. Es que el enemigo siempre ha querido ser como Dios. Por eso fue arrojado del cielo, por esa soberbia, por esa rebeldía. Y Dios lo arrojó. Entonces, hay gente aquí que quiere ser como Dios. Hay personas que quieren ser como Dios. Porque es algo, una intención que el enemigo siembra a veces en las vidas y en los corazones. Tú sabes, yo no sé si tú has visto lo que ha sucedido en los Emiratos Árabes. Los Emiratos Árabes están en Arabia, es desierto. ¿Y sabes qué hicieron los investigadores y científicos? Inyectaron las nubes
para que lloviera. Provocaron lluvia. Quisieron jugar a Dios y se les revirtió. Porque ¿qué pasó? Ahora están inundados, los Emiratos Árabes están bajo el agua, inundados completamente. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para una lluvia de tal cantidad y se taparon todas las pocas coladeras o drenajes que hay, porque no están, esa ciudad no está diseñada para lluvias, porque es desierto. Pero ellos quisieron ser como Dios y decir, vamos a provocar lluvia, inyectando las nubes. Y ahora están pagando las consecuencias de su atrevimiento. Aquí el enemigo quiso hacer eso, se atrevió a hacer más que Dios, a decir cosas que Dios no había dicho. Entonces le dijo esto a Eva. Y vio la mujer, fíjate, pon mucha atención en el 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol ¿qué? Codiciable para alcanzar. ¿Para alcanzar qué? La sabiduría. Tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Engaño, confusión y la caída. La codicia, la codicia. Hay cosas, amados, que nosotros hacemos, pero que tienen una intención escondida de codicia. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuáles son nuestras verdaderas intenciones y propósitos cuando hacemos algo? Y puedes decir, es una buena intención, es un buen propósito, pero el único que sabe realmente las intenciones de por qué estamos haciendo algo es Dios. Es el único que lo sabe. Pero el enemigo puede cambiar todo eso. Él vio la intención en Eva. Imagino a Eva paseando ahí por el huerto, viendo todos los árboles. Ya los había visto. Claro que ya había visto a este árbol. Claro que ya lo había visto y le quedaba claro que de ese no podía comer. Pero el enemigo vino y le cambió eso. Cambió ese mandato, cambió la intención de obedecer. El enemigo nos va a cambiar la intención de obedecer. Él va a traer confusión y va a traer engaño y tenemos que estar muy atentos porque no todo lo que hacemos o decimos o pensamos tiene la intención correcta, tiene la intención adecuada. ¿Por qué haces lo que haces? En nuestro día a día, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Si te pones a pensar, si te pones a analizar, empezamos a veces con una buena intención, pero luego al rato ya se transforma en algo que no es correcto, en algo que es inadecuado. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Es una reflexión. ¿Qué hay atrás? ¿Qué intención realmente hay? ¿Y dónde están las intenciones reales? En nuestro corazón. En nuestro corazón están las intenciones. Dice que del buen tesoro se saca lo bueno y del malo lo malo. Y lo que está en nuestro corazón es lo que vamos a sacar. Podemos decir una cosa, pero realmente en nuestro interior hay una intención equivocada. ¿Cuántas veces hablamos, nos comprometemos, decimos algo, pero la intención del corazón no es la correcta? Tenemos que analizar nuestras intenciones y más que nada filtrarlas con la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Quiénes vamos a dar cuenta ante Dios?
Todos. ¿Quién va a dar cuenta ante Dios? Levanta tu mano si tú crees que un día vas a estar ahí dándole cuentas a Dios. Porque a veces pensamos, no, aquí puedo hacer lo que quiera, pensar lo que quiera, tener las intenciones que quiera, que sean. A nadie le tengo que dar cuentas. Todos tenemos que darle cuentas a alguien aquí en la tierra. De hecho, los hijos a los padres a Dios, los empleados a los patrones, los ciudadanos al gobierno, aunque no nos guste, los empresarios, los que trabajan a Hacienda, aunque no te guste. Todos tenemos que darle cuentas a alguien en esta vida, en esta tierra. Y eso nos cuesta trabajo, darle cuentas a alguien. No, yo soy libre. Yo no le doy cuentas a nadie. Yo hago, subo, bajo, entro, hago lo que quiera y no le doy cuentas a nadie. O a veces decimos muy espiritualmente, yo solo le doy cuentas a Dios. Está bien, pero Dios instituyó autoridades aquí en la tierra para dar cuentas aquí en la tierra también. Si no, ¿para qué puso autoridades sobre nosotros? Ok, entonces dice aquí, no hay cosa creada que no vaya a ser manifestada en su presencia. En su presencia, Él sabe todo lo que está pasando en nuestra vida. Dice aquí, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ante el Señor, ante su palabra, nuestra vida, nuestro ser espiritual, nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras intenciones están desnudas ante Él. ¿Podemos fingir una buena intención? ¿Podemos fingir algo muy recto, muy especial? Pero quien conoce la verdadera intención es Dios. Y ante Él están descubiertas nuestras intenciones. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué hago lo que hago? ¿Cuál es la intención profunda por lo que hago lo que hago? ¿Por qué obedezco? ¿Cuál es la intención aún? Obedecer es bueno, sí o no, pero puede tener una intención no correcta. ¿Por qué obedezco? ¿Cuál es la intención profunda que hay ahí, aún a pesar de querer hacer algo bueno como obedecer? Y tenemos que preguntar eso. Yo obedezco ¿por qué? ¿Cuál es la intención real de mi obediencia? Aún a Dios. ¿Por qué doy? ¿Por qué ofrendo y diezmo? Es algo bueno. Pero ¿cuál es la intención del corazón? ¿Por qué pido que oren por mí? Es algo bueno. Pero ¿cuál es la intención del corazón? Y Dios sabe esas verdaderas intenciones de nuestro corazón. Así es que no tiene que ser prácticamente algo malo. Puede ser algo bueno, pero la intención cambia toda la situación de nuestra vida. A veces decimos, es que yo solo estoy pidiendo o haciendo cosas buenas. ¿Por qué no recibo nada? ¿Por qué no pasa nada? Porque Dios, que escudriña las intenciones, está viendo esa situación. Mira, los miércoles, que los que no han podido venir, les invitamos a que vengan. Estamos estudiando en la vida de Jesús. Está muy interesante y estamos profundizando cada día más en el estudio de la vida de Jesús y sus intenciones. Porque Jesús hombre, ¿fue Jesús hombre, sí o no? Fue Jesús hombre. Jesús hombre fue bautizado. Después de que fue bautizado, fue enviado, llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? ¿Qué dice? ¿Para hacer qué? Tentado. Wow. Jesús hombre fue tentado. ¿Tú y yo somos tentados? Ahora, ¿cuál fue la reacción de Jesús ante esa tentación? ¿Cuál fue la intención de Jesús? ¿Cómo le contestaba cada cosa que el enemigo le decía? ¿Cómo se la contestaba? ¿Por qué tuvo Jesús, hombre, que pasar por el desierto?
porque Dios tenía que probar sus intenciones para el llamado y para el propósito que iba a cumplir. Todos somos probados en nuestras intenciones. Dios nos va a probar. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué haces eso? Y puedes orar, cantar, ayunar y hacer muchas cosas. ¿Con qué intención lo estás haciendo? Jesús, hombre, podía decir, ok, mi intención es que ser reconocido, ser famoso. No fue su intención fue morir por la humanidad, dar su vida en sacrificio por la humanidad. Amor fue su intención. Mas, sin embargo, Dios lo exaltó, lo glorificó y es famoso. Jesús es famoso, ¿sí o no? En toda la tierra, en todas las épocas, en todas las lenguas, en todas las creencias, Jesucristo está glorificado por el Padre. A veces nosotros hacemos cosas con la intención de ser reconocidos por alguien o de que alguien diga, qué bueno, qué bonito eso, qué maravilla que esto. Hay una intención de fondo. Y sabes que nosotros los hijos de Dios no tenemos que promovernos, no tenemos que presumir de nada, no tenemos que exponer nada, simplemente hacer lo que Dios quiere que hagamos y el Señor se va a encargar de lo demás, Entonces las intenciones del corazón son muy importantes. Ya dice que la palabra de Dios, al leer la palabra, por eso es muy importante leer la palabra, porque cuando leemos la palabra, el Espíritu Santo nos va a mostrar las intenciones reales de nuestro corazón, la condición real de nuestro corazón, nuestra condición más profunda aquí. Sabes, tú y yo tenemos tantos pensamientos, tantas cosas que nos pasan en la cabeza que no entendemos ni qué estamos haciendo, ni por qué estamos haciendo lo que hacemos. A veces lo hacemos como por inercia nada más. Hacemos cosas así nada más por inercia, pero a veces no medimos, ni siquiera medimos las consecuencias de eso que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque la intención no era la correcta. Una intención incorrecta nunca te va a traer bendición. Si eres hijo de Dios, si somos hijos de Dios, una intención incorrecta, aunque puede que por fuera parezca correcta, pero como Dios está escudriñando el corazón, una intención incorrecta nunca va a traer bendición a nuestra vida, porque hay un propósito oculto, porque hay un propósito escondido, porque hay algo ahí que solamente el Espíritu Santo nos puede revelar. ¿Por qué haces lo que haces, hija? ¿Por qué haces lo que haces, hijo? ¿Qué quieres? Y nos va a mostrar, ya vi, tu intención real es esto. Tu intención profunda es por esto. Y Él nos va a revelar eso, si nosotros consideramos a Dios en nuestra vida. Hay una imagen, si me pueden pasar esa imagen nada más. Es una imagen que a veces estamos así. Aquí está en inglés, pero yo sé que muchos saben inglés. Y nuestro cerebro está así. What? ¿What qué quiere decir? ¿Qué? ¿Qué? Así que, como que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué está pasando? Después, why? ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Por qué? A veces hacemos cosas y luego dices, ¿por qué hice lo que hice? Muchas veces hacemos cosas y malas mujeres y después analizamos, porque somos así de hacer y luego, ¿por qué lo hice? Porque las mujeres somos así. Los hombres, mi respeto, porque piensan más las cosas antes de hacerlas, analizan un poquito más. Nosotros nos dejamos llevar así por la situación o por lo que está pasando, por el momento, por la emoción, por las hormonas, por lo que sea. Y después dices, ¿por qué? ¿Por qué? Y luego, ¿cuándo? ¿Cuándo hice eso? Oye, pero ¿por qué? ¿Cuándo lo hice? A veces hacemos cosas que ni siquiera supimos cuándo las dijimos o las hicimos.
y fue nada más un motivo de intención. Y la última fue, ¿dónde? A veces nuestra cabeza está así, ¿cómo, cuándo, dónde, a qué horas? No sabemos ni qué hacer. No sabemos. Nuestro cerebro está así, con tantas cosas, y las intenciones son esas motivaciones internas que nos llevan a hacer cosas que luego vamos a analizar. Pero ¿cuántas cosas hacemos con doble intención? ¿Casarse es malo? Pregúntenle a Pablo, el apóstol Pablo, ¿qué opinaba del matrimonio? Pero bueno, para los que ya estamos casados, cuando nos íbamos a casar, me voy a casar porque quiero ser feliz, porque quiero esto, porque había una buena intención. Sí, pero una intención más profunda era para que me hagan feliz, para ser feliz yo, una intención egoísta. Todos nos casamos con una intención egoísta. Porque yo quiero, porque yo, para que me den, para que me... Y como eso no va a suceder, después estamos llorando, ¿sí o no? Y luego decimos, si le hubiera hecho caso a mi mamá. ¿Ah? La intención no era la correcta. Los motivos no son muchas veces los correctos. Voy a estudiar esta carrera. ¿Cuál es la intención profunda? ¿Cuál es la motivación profunda de esa carrera? Muchos quieren tocar, ser músicos. ¿Es bueno o es malo? ¿Es bueno? Si conoces a Dios y quieres ser músico es bueno, pero de fondo, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la motivación? Esa es ahí la pregunta. Yo quiero ser un maestro y saber la Biblia y estudiar y dar clases y enseñar a muchos. ¿Es bueno o es malo? Es bueno, claro que es bueno. Y si la intención es la correcta, si la motivación es la correcta, si Dios ve eso, realmente quiere hacerlo para que otros aprendan, para extender mi reino, es correcto. Porque algunos hemos equivocado, decimos, es que es para mi reino. Hay una motivación, una intención incorrecta. Todo lo que hacemos en esta tierra tiene una intención de fondo. Que Dios analice nuestras intenciones, porque pueden ser cosas buenas como las que acabo de decir ahorita. Yo quiero entrar a trabajar a tal lugar. ¿Es malo trabajar? Es bueno trabajar y es necesario trabajar, porque dice que el que no trabaje, que no coma. Es decir, y todos queremos comer, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar. Ahora, ¿con qué intención trabajas? ¿Cuál es la intención más profunda, más oculta? A veces ni siquiera la sabemos, pero el Espíritu Santo sí la sabe. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es tu intención de tener tanto dinero? ¿Cuál es la intención de trabajar en este lugar? ¿Cuál es tu propósito profundo? La intención. Hoy estamos hablando de esas intenciones. Entonces, hay cosas que tenemos que cuidar en nuestra vida. Vamos a ver qué dice segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 18, por favor. El apóstol Pedro se caracterizaba por decir las cosas tal y como eran. ¿Qué intención tenía el apóstol Pedro en decir las cosas tal como eran? ¿Cuál crees que haya sido su intención? Exhortar, reflexionar, animar, darse cuenta de muchas cosas. Todos los apóstoles tenían una intención, toda la gente, todos tenemos una intención porque hacemos lo que hacemos. Aquí está diciendo Pedro en capítulo 3, amados
esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación, exhortar, su limpio entendimiento. Este Pedro me encanta porque te exhorto en tu limpio entendimiento. Sé que tienes buenos pensamientos, para que tengas memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán, ¿qué? Burladores, andando según sus propias, aquí dice concupiscencias, pero es intenciones. Según sus propias intenciones. No sé si tengas la del lenguaje actual, por favor. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. ¿En qué días estamos? En los postreros días. De cuando habló Pablo, estamos en los postreros días, ¿sí o no? Digo, de cuando habló Pedro y Pablo también. Estamos en esos postreros días. Y dice que vendrán, ¿qué? Burladores. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus intenciones, burladores. Tú y yo estamos rodeados de gente. Y hay mucha gente que se burla de nuestra fe, que se burla de nuestra creencia, que se burla, como ahorita cantábamos, no me importa lo que cuesta. Mi deseo es estar contigo una y otra vez. Y se burlan de eso la gente. Hay burladores. Sus propios deseos, dice ahí. Sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores. Vuelve a decir lo mismo, que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos, que dirán, ay, eso de seguir a Jesús es puro cuento, yo hago lo que quiero, yo tengo mis propias intenciones, yo tengo mis propios deseos, mis propias verdades y camino sobre eso. Y nosotros los hijos de Dios tenemos que ser libres de eso. No podemos andar en nuestras propias verdades, en nuestros propios conceptos, en nuestras propias intenciones, sino que sean filtradas por el Espíritu Santo de Dios y decir, Señor, esto que yo estoy pensando, porque somos seres pensantes, somos inteligentes, esto que estoy pensando, que estoy sintiendo, ¿tiene una buena intención? ¿Tiene intención correcta? Muéstrame realmente por qué lo voy a hacer, por qué lo quiero hacer, revélame por qué lo estoy haciendo. Hay cosas buenas, pero en el fondo, ¿qué intención tienen? Si tienen buena intención, vamos bien, pero si Dios nos muestra que es una intención que está ahí medio oculta, que nos la muestre también, ¿sí? Luego sigue diciendo, y diciendo, fíjate, estoy en el versículo 4, ¿dónde está la promesa? Dirán, ¿qué pasó con la promesa que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Hoy mucha gente está diciendo eso, pues no, que Jesús ya iba a volver. Jesús lo dijo desde ese tiempo y nosotros estamos esperando, ¿sí o no? ¿Quién cree que Jesús va a regresar? Igual vivos o muertos, Jesús va a regresar. Es un hecho que Él va a regresar. Y hay muchos burladores y hay mucha gente que tiene una intención de robarnos esa fe. A ver, ¿cuándo? ¿De qué Jesús me hablas? ¿Cuándo va a venir Jesús? Eso le están diciendo. ¿Que se va a acabar el mundo? No, hombre, no se va a acabar el mundo. Mira cuánta gente somos. Mira, no se va a acabar el mundo. Hay gente que tiene unas intenciones de robarnos nuestra identidad. Tú, hijo de Dios, pero pues mira cómo eres, mira cómo te comportas, mira cómo tú no eres hijo de Dios. El enemigo engaña, acuérdate, es el burlador, él es engañador, es el mentiroso. Y aunque fallamos nosotros, no dejamos de ser hijos de Dios. Ya fuimos sellados, somos hijos de la promesa. ¿Que hay cosas que Dios va a pulir y cambiar en nuestra vida? Sí. No ha terminado con nosotros. No somos perfectos y Dios nos va a ir transformando y nos va transformando, pero somos sus hijos. Si tú naciste de nuevo, Jesús es tu Padre, el Señor es tu Padre y tú eres su hijo. Que el enemigo no venga con otras intenciones a robarte tu identidad y tu fe. Y nosotros esperamos la promesa de que va a venir Jesús. No sabemos cuándo, pero Él va a regresar. Y lo creemos y permanecemos en eso. 5.
Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces hay quien voluntariamente, intencionalmente, quiere robarnos en lo que creemos nosotros. Quiere robarnos nuestra posición de hijos de Dios. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces, antes de Jesucristo pasaron 6000 años. De Jesucristo para acá van 2000 y pico. En días, ¿cuántos días llevamos? 6 días y pico, porque 1000 años es como un día. Bueno, no te voy a enredar con eso, pero nosotros solo contamos este tiempo, el cronológico. El Señor no retarda su promesa, voy en el 9, según algunos la tienen por tardanza. Algunos dicen, ya se tardó mucho Jesús en venir, yo creo que no va a venir. Sí va a venir, aunque se tarde, sino que es paciente para con nosotros. Es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay mucha gente que todavía se tiene que arrepentir. Y si Jesús viniera ahorita, tú nada más echa un vistazo a tu familia, de los que no se han arrepentido, o de tus amigos. Si Jesús viniera hoy, ¿qué pasaría con ellos? Con los que aún no se han arrepentido. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que más gente llegue al arrepentimiento. Y nosotros tenemos así que correr y decirles, Dios te ama, arrepiéntete porque Él ya va a venir. ¿Cuál es nuestra intención al compartir la palabra de Dios? Porque ahí también hay una intención. ¿Con qué intención compartes la palabra de Dios? ¿O cuál sería la intención correcta al compartir de Jesucristo? ¿Cuál crees que sería la intención? ¿O cuál debe de ser la intención correcta? Que la gente se rinda, que la gente se reconcilie con el Padre y se salve, ¿sí o no? Pero es que si yo les comparto y no vienen aquí a esta congregación y se van a otra congregación, ¿qué importa? El reino de Dios no es nuestro. Las vidas no son nuestras. Si tú le compartes a alguien y se va a otra congregación, es de Cristo, es del reino de Dios. Trabajamos y hacemos lo que hacemos para el reino de Dios, no para nuestro reino, no para nosotros. ¿Sí entendemos eso? Entonces no pares de compartir. Todos quisiéramos que a los que se les comparte estuvieran aquí, pero no pasa así. Pero están con Cristo, eso es lo bueno. Son del Señor. Esa es la intención correcta con la que compartimos de Cristo. Que la gente se reconcilie con el Padre. Y muchas bendiciones van a tener más en su vida. Dice el 10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, así que 17, vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia, el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Me encanta cómo termina Pedro. Hasta el día de la eternidad. Está hablando de una eternidad. Nosotros creemos en esa eternidad. Todos aquí nos vamos a morir. ¿Sí lo sabemos? Sí, yo sé. Unos antes, unos después, pero todos vamos a dejar este cuerpo. ¿Qué va a pasar con nuestro ser interior? Si somos hijos de Dios, ¿a dónde nos vamos a ir? Con Él, a su presencia. ¿Por cuánto tiempo? Por toda una eternidad.
por toda una eternidad. Entonces, ¿cuál es mi intención al conocer más de Dios? ¿Cuál es mi intención? ¿Amarlo más? ¿Estar más tiempo con Él? Como ahorita estábamos cantando esta alabanza, wow, cómo me encanta. No me importa nada. Lo que más quiero es estar contigo una y otra vez. Tenemos que hacer nuestras cosas, amados, sí, pero nuestro espíritu conectado al Señor siempre, en todo momento, una y otra vez, para que nada nos distraiga. No sabemos en qué momento va a venir el Señor. No sabemos si hoy, si mañana, no lo sabemos, pero tenemos que estar listos diciendo, aquí estoy. Mi intención es amarte toda la eternidad. Mi motivación eres tú. ¿Qué nos motiva a hacer lo que hacemos? No solo hagamos cosas buenas, sino que a la luz de Dios, de la palabra, que Él nos indique si son realmente correctas, con buena intención. Hay cosas que ni son buenas ni son malas, pero que no son correctas, que no son convenientes. ¿Eso quién lo determina? Dios. ¿Cómo? A través de su palabra. Entre más leemos, más vamos entendiendo nuestro comportamiento, si estamos haciendo lo correcto y si estamos teniendo la intención correcta delante de Dios. Entonces, aquí la recomendación que está diciendo Pedro es que tenemos que estar atentos porque habrá en estos últimos tiempos burladores que quieren confundirnos y que van a fingir ignorancia y nos quieren llevar a que seamos también ignorantes. Nosotros no somos ignorantes de las cosas de Dios y no somos ignorantes de las promesas de Dios y no somos ignorantes de lo que Dios tiene para nosotros porque leemos su palabra. ¿Sí o no? ¿Quién lee su palabra? Hay que leer la palabra para dejar de ser ignorantes espiritualmente, porque este libro es para el espíritu. Tú puedes ser muy inteligente intelectualmente, pero como hijo de Dios, si no conoces su palabra, solo eres inteligente del mundo. A Dios no le impresiona tu inteligencia natural. A Dios no le impresiona cuánto conoces de física, química, matemáticas y todas las ciencias que pueda haber aquí en la tierra, mecatrónica y tantas carreras hoy que yo no entiendo ni de qué son, ni de qué se tratan. Pero a Dios no le impresiona eso. ¿Sí me entiendes? Nada, la pregunta es, ¿por qué quiero estudiar lo que quiero estudiar? ¿Cuál es la intención en eso? Yo creo, amado, que como hijos de Dios, todo lo que hagamos aquí en la tierra, sepamos que tenga la intención de glorificar a Dios. Que Dios sea glorificado en eso. Y que use tu vida en lo que estudias, donde te vaya a poner, para que su reino se extienda. El propósito de donde estás trabajando es para que el reino de Dios se establezca. Esa es una buena intención. Porque si nada más vas y trabajas porque llega la quincena y hay que cobrar, ¿es mala intención eso? Es una buena intención. Pero amado, tú y yo como hijos de Dios debemos de tener intenciones más profundas en lo que hacemos. No nada más va a llegar la quincena, voy por mi sobre. ¡Ah! Qué rico, mi sobre, ¿verdad? ¿Cuánto te dura el sobre? ¿Cuánto te dura lo del sobre? Mira, lo empiezas a repartir, y el sobre queda vacío. Y dices, ya, se me acabó. Se me acabó mi semana, se me acabó mi quincena. Pero si la intención ahí en tu trabajo, en tu corazón, en tu vida fue, wow, en esta semana, en esta quincena, más que obtener dinero, vi la gloria de Dios en mi trabajo. Pude compartirle a uno, pude llevar a Cristo a uno, le compartí a un alma, le dije, yo estaba como tú y Dios me rescató, porque el mayor ejemplo debemos de ser nosotros. Dios me rescató y eso será una intención hermosa, porque vengo a trabajar para ser usado por Dios. Intención correcta. No vengo nada más para recibir la semana, la quincena, mi sueldo.
¿Por qué estoy casado? ¿Para que me laven, me planchen y me hagan de comer? ¿Eso es todo? Estoy casado con la intención de ser bendición a mi esposo, con la intención de que el esposo sea bendición a la esposa. ¿Por qué tengo hijos? Porque son bonitos los hijos. ¿Por qué tenemos hijos? ¿Para qué? Para que alegren la casa, para ser muy bendecidos, para sentirnos muy felices, para lo que sea. Pero si la intención es para que mis hijos sean portadores del reino y caminen en el reino y crezcan en el reino y hagan hogares del reino, esa es una intención correcta. Todo lo que hagas, ¿por qué estudias? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué te casas? ¿Por qué tienes un noviazgo? ¿Cuál es el propósito? ¿Para no sentirme solo? ¿Para no sentirme sola? ¿Para tomar helado juntos? ¿Porque nos gusta el mismo sabor del helado? No es malo, pero es una cosa muy superficial. ¿Cuál es la intención profunda de un noviazgo? Todo eso tenemos que preguntarle a Dios. Señor, muéstrame en cada cosa que yo haga aquí en la tierra, cuál es la intención real de mi corazón, la intención real. Vamos a ver. Ustedes conocen la historia de Caín y Abel y sus intenciones, ¿verdad? Y no se lo voy a decir hoy, pero los dos llevaron una ofrenda a Dios. Uno llevó una ofrenda más agradable, otro de lo que estaba bueno, pero no era lo mejor. Dios conoció la intención y recibió con mayor agrado la intención de Abel que la de Caín. Y Caín se enojó por eso. Mucha gente se va a enojar contigo y conmigo cuando manifestamos las intenciones correctas, porque ahorita lo acabamos de ver, lo que hace el enemigo. Okay. Entonces, esto pasará en los últimos tiempos. Todo va a pasar. Vamos a Primera de Juan, ahí adelantito, capítulo 2, versículo 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. ¿Cómo vamos a permanecer para siempre en Dios? Haciendo su voluntad y teniendo las intenciones correctas. Las intenciones correctas. Y por último vamos a 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Y con esto vamos a acabar. Hay muchas cosas. La palabra de Dios es esa espada que penetra, que divide y que muestra lo que realmente hay en nuestro corazón. Capítulo 10, versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son las armas espirituales? Nosotros, habla aquí de una milicia. ¿Por qué habla de una milicia? Porque somos el ejército de Dios. Somos el ejército de Dios. Yo muchas veces les he comentado, somos la novia de Jesús, ¿sí o no? Preparándonos para las bodas del Cordero. Pero somos la novia con botas de combate, porque pertenecemos al ejército de Dios. ¿Por qué? Porque estamos peleando una batalla. ¿Contra quién? Contra las personas, contra el enemigo, que toma las personas y se manifiesta. Pero nuestras armas no son carnales. No nos vamos a defender con pistola, con cuchillo, con espada. No, son espirituales. ¿Cuáles son esas armas? La oración, el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, la palabra de Dios. Esas son las armas espirituales con las que nosotros nos vamos a defender de los ataques del enemigo. La oración, la sangre de Cristo, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, son las armas de las cuales echamos mano. No es con espada ni con ejército, dice una canción,
mas con tu Santo Espíritu. Es como contrarrestamos los ataques del enemigo, las mentiras del enemigo y también nuestras intenciones, dice aquí, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Decía hace rato, todos pensamos cosas y a veces no son malas, no siempre pensamos cosas malas. Creo que todo el tiempo estamos pensando cosas buenas, ¿sí o no? Eso creo. Eso espera Dios, que todo el tiempo estemos pensando cosas buenas. Aún las cosas buenas, cualquier pensamiento, cualquier proyecto, cualquier cosa, llevarlo a la obediencia a Cristo. Señor, estoy pensando esto, estoy sintiendo esto. Muéstrame la intención real en esto. Porque yo creo, yo pienso que es bueno, pero tú, ¿qué opinas? Lo llevo a tu obediencia, lo llevo a tu pensamiento, lo llevo a tu intención, porque el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos lo que esperamos, porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Las intenciones de Dios para con nosotros son más profundas de lo que podemos imaginarnos. ¿Qué intención? Serían tantas preguntas que hacernos. ¿Qué intención tuvo Dios al traerme aquí a la tierra? Para empezar por ahí. ¿Por qué yo estoy aquí en la tierra? ¿Por qué estás tú aquí en la tierra? ¿Por qué naciste? ¿Por qué nací? ¿Cuál fue la intención de Dios? ¿Cuál es la intención de Dios? Hoy me tiene aquí, estoy viviendo en el año 2024. Para muchos nos ha permitido vivir muchísimos años, más de los que uno pudiera imaginar. Y la pregunta es, Señor, ¿por qué hasta este año me has traído? ¿Por qué todavía me permites la vida? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es tu intención conmigo? Que yo pueda entender eso. ¿Qué intención tiene Dios conmigo? Que va más allá de mis propias intenciones o de lo que yo pienso que es. Que el Señor nos muestre. Cinco. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón, de nuestros pensamientos? Enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Esa es una buena intención. Decimos, obedece a Dios. Es buena intención, pero yo lo hago. ¿Cree en Dios? Yo lo hago. Todo lo que podamos decir, yo lo hago. ¿Con qué intención lo hago? ¿Con qué intención lo digo? Entonces, que el Señor escudriñe nuestros corazones y vea qué intenciones tenemos realmente y que purifique nuestras intenciones, que nos muestre realmente por qué hacemos lo que hacemos, por qué hago lo que hago. Decimos, yo como sanamente. ¿Por qué como sanamente? ¿Cuál es la intención real? O sea, todo tenemos que decir, Señor, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué vivo lo que vivo? ¿Cuál es la intención verdadera en mi corazón? ¿Qué realmente hay ahí? Porque yo digo, no, tengo buena intención. Yo soy buena persona, no le hago mal a nadie. Hemos escuchado mucho eso. Pero la intención del corazón, ¿cuál es realmente? Nosotros no podemos saber cuáles son las intenciones de otro corazón. Ni siquiera a veces sabemos de nosotros cuáles son las intenciones más profundas de nuestro corazón, menos de los demás. Que Dios nos muestre a cada uno las intenciones
de nuestro corazón, las verdaderas intenciones de nuestro corazón, y si son correctas, delante de Él. Y si no son correctas, que Él nos muestre eso y obedecer a cambiar esas intenciones. Viniste a mi casa, me visitaste, disfruté